notado en alguna ocasión los errores que tienen los demás? ¿Has visto aquellos pecados que hay en otros? Es más, ¿te has sentido tentado tú mismo a comentar con otros acerca de qué tan mal está tal o cual persona? Hola, soy el pastor Jorge Enríquez y me da muchísimo gusto ver de nuevo que tú estás en un grupo Conexión. Gracias por estar esta semana en este tiempo para buscar juntos al Señor y encontrar lo que Él dice en su palabra. En este día quisiera que vayamos a el Evangelio de Juan, el capítulo número 8. Juan capítulo 8 nos habla la historia de una mujer que fue traída a los pies de Jesús. Fíjate lo que dice del versículo 2 en adelante. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Sabes, yo aquí noto un par de cosas ocurriendo. Cuando Jesús está en el templo enseñando a los que están ahí reunidos, de pronto llegan algunos, no cualquier persona, escribas y fariseos, gente que era tenida en gran estima porque eran personas que habían dedicado su vida para estudiar las Escrituras, para enseñar las Escrituras, para vivir y practicar las cosas santas de Dios. Este grupo de personas o una parte de este grupo de personas llegan delante de Jesús y traen una mujer. Dice la Escritura, y es notorio cuando nosotros vemos que dice que trajeron a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y sabes, no deja la cabida para pensar que tal vez ellos estaban inventándole un pecado a esta mujer. Realmente esta mujer fue sorprendida en aquel pecado. Y sabes, cuando ellos la traen acá, hacen algo. Lo primero es que ella es acusada de algo que sí había cometido, pero lo segundo es que ella la ponen en medio. Ellos ponen a aquella mujer en medio. Y sabes, ellos lo que estaban haciendo era exhibiendo el pecado de esta mujer. Hay una razón para ello. Dice que cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron al Señor. Fíjate, en el versículo número 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Ellos se ponen la vestimenta de piedad y de justicia y dicen algo que también es verdad. En la ley Moisés había mandado que este pecado fuera condenado hasta la muerte, ¿sí? Que este pecado tuviera como resultado la muerte, ¿sí? Y puede ser algo excesivo a nuestro juicio el día de hoy, pero esa era la realidad. La ley decía que esta mujer tenía que morir, ¿sí? Ellos lo que hacen simple y sencillamente es, sin decir mentira, ellos ponen a la mujer en medio, la exhiben y dicen: es necesario que haya un juicio para esta mujer, es necesario que haya una condena para esta mujer, el pecado de esta mujer merece la muerte, ¿sí? Ellos están hablando y parece que ellos pretenden ser más justos que Jesús, porque le preguntan: ¿tú qué dices respecto a eso? Jesús conocía el corazón de ellos, de cada uno de ellos, y Él sabía cuál era la razón de lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban tratando de tentar a Jesús porque tenían sus propios planes. Pero esto nos sirve a nosotros también. Cuando nosotros vemos lo que está pasando aquí, fíjate cómo Él comienza y responde de una manera magistral, como solía hacerlo Jesús estando en esta tierra. Dice el versículo 7, como insistieran en preguntarle, se enderezó. Él estaba en el suelo. Cuando ellos vienen y empiezan a alegar, Él se inclina en el suelo a escribir algo. No sabemos qué escribía. Algunos piensan, y me gusta pensar esto también, que Jesús estaba escribiendo con su dedo en el suelo y estaba escribiendo diferentes pecados. Escribía diferentes pecados, escribía mentira, escribía ira, escribía robo, escribía adulterio, escribía tantos pecados que estaban escribiéndose en el suelo. Y como ellos insistían buscando una respuesta de Jesús, Jesús se levanta. Porque sabes, Jesús siempre responde cuando nosotros le insistimos y le buscamos. Siempre responde, pero no siempre responde como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y menos cuando sabemos que Jesús conoce las intenciones del corazón, las intenciones de estos que estaban en aquel lugar.
Jesús se endereza y responde delante de ellos. Muy bien, el que de ustedes esté libre de pecado, entonces que sea el primero en arrojar una piedra a esta mujer. Esa fue la respuesta de Jesús. Jesús está desafiándoles y está trayendo para ellos una enseñanza tremenda. Él está enseñándoles a ellos. Ustedes están fijándose en el pecado de esta mujer, pero de manera voluntaria están omitiendo voltear a ver su propio pecado. Jesús dice: examina tu corazón y dime si encuentras algún pecado. Aquí hay una lista en el suelo, ahí hay una lista en las Escrituras. ¿Hay algún pecado en mi vida? ¿Sí? Porque si yo pido justicia, ¿sí?, si yo pido juicio para alguien, entonces quiere decir que a mi propia vida también sería justo que viniera un análisis a conciencia de cómo es la condición de mi corazón. Dice este pasaje que uno a uno, los que tenían piedras en las manos, que estaban dispuestos a linchar a esta mujer porque era lo que la ley decía, entonces dice, desde el más viejo al más joven, empezaron a soltar sus piedras y a dejar a esta mujer en paz e irse. ¿Sí? Es lo que ocurrió en aquel lugar. Ahora, yo quiero que observemos algo. Cuando esta mujer se incorpora, Jesús la toma, la incorpora y le pregunta, dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Sí? Ella voltea, mira que no hay nadie y dice: no hay nadie, Señor. Jesús le dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno, fueron las palabras de Jesús. Ahora, ¿sí?, vete y no peques más, palabras importantes. Cuando nosotros volteamos a ver a otros, el señalar los errores de otros parece que nos hace sentir mejores personas. Jesús nos enseña que primero nosotros tenemos que analizar nuestro corazón, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No la paga del pecado de los demás, no la paga de algunos pecados. Dice la Escritura que la paga del pecado, de todo el pecado, de cualquier pecado, la paga es la muerte. Sea un crimen enorme o sea una mentira pequeña, es el mismo pago. Yo quiero hacerte algunas preguntas en este día. Una, ¿has criticado la vida de otras personas? Sí. ¿Has criticado la vida de otras personas? ¿Te ha hecho sentir superior el señalar los errores de alguien más? Ahora, tercera pregunta. ¿Cómo deberíamos nosotros reaccionar ante el pecado de los demás? Te voy a dar dos opciones ahí. Primero, no debemos hacer nada porque Dios no juzga a nadie. O segundo, deberíamos estar orando por la persona y acompañándole en su restauración completa. Te voy a invitar a que platiquen acerca de este tema ahí en el grupo con los que están alrededor tuyo. Comenten un poquito cómo han reaccionado ante el pecado de otros. ¿Te ha sorprendido de pronto cuando tú estás cuestionando a otro en voz alta y junto a los demás? Sí, muchas veces eso nos hace sentir superiores. Pero ¿cuál es la motivación y la intención del corazón? ¿Has orado antes de ir y exhortar a otra persona? Es más, ¿has orado delante del Señor por misericordia y restauración de alguien a quien tú estás viendo evidente y claramente que está pecando en contra de Dios? ¿Hay un deseo de que la vida de esa persona crezca en el Señor y por eso estás señalando el error y estás buscando que aquella persona cambie para que se acerque más al Señor? Más aún, ¿estás dispuesto a acompañar a aquella persona en el proceso que signifique mantenerse en esa búsqueda de la voluntad de Dios? El Señor nos mandó amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y amarlo significa no solamente no condenarlo y alejarnos, sino consiste en entregar nuestra vida para la bendición y el acompañamiento de la otra persona. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente semana. Nos vemos. Dios te bendiga. Bye.